Existe un momento en la vida de una mujer donde algo se rompe por dentro, pero no de la manera que piensas. No es una ruptura dolorosa, sino algo más parecido a cuando una serpiente deja su piel vieja porque ya no le sirve. Es ese instante preciso donde miras hacia atrás y te das cuenta de que has estado viviendo como una mendiga emocional, pidiendo migajas de amor a personas que ni siquiera saben dártelas. Y lo más extraño de todo es que cuando finalmente dejas de mendigar, cuando ya no rugas por atención, cuando ya no te doblas para encajar en espacios que no fueron hechos para ti, es exactamente ahí donde descubres una verdad que cambia todo. Te das cuenta de que no necesitabas ser elegida, porque tú tienes el poder de elegir. No necesitabas ser salvada, porque nunca estuviste perdida. Solo estabas dormida, esperando que alguien más te despertara, cuando la llave siempre estuvo en tu mano. Porque lo que pocas mujeres comprenden es que hemos estado confundiendo el hambre con el amor. Ese vacío que sentimos en el pecho, esa necesidad urgente de que alguien nos confirme que existimos, que somos valiosas, que merecemos ser amadas, eso no es amor, es hambre emocional. Y cuando tienes hambre, cualquier migaja te parece un banquete. Cuando tienes sed, cualquier charco te parece un oasis. Pero hay algo fascinante que sucede cuando una mujer se alimenta por dentro, cuando encuentra su propio manantial de valor y autoestima. Es como si de repente irradiara una energía completamente diferente. No está buscando ser llenada, está rebosando. No está mendigando amor, está siendo amor. Y esa diferencia lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo muy importante. Esta transformación no llega como una decisión que tomas un lunes por la mañana después de leer un libro de autoayuda. No, esto es algo mucho más profundo. Es como si tu cuerpo, tu alma, tu esencia misma, después de años de traicionarse, finalmente dijera basta. Es una revolución silenciosa que comienza en las células y se expande hasta cambiar tu forma de pararte, de hablar, de mirar al mundo. Te das cuenta de que durante años has estado viviendo como una actriz, interpretando un papel que no escribiste, tratando de ser la mujer que otros esperan que seas. Y un día, sin avisar, se cae la máscara. No porque decidas quitártela, sino porque ya no puedes cargar con su peso. Y ahí, en esa desnudez emocional, es donde encuentras tu verdadero poder. Y aquí viene algo que me parece absolutamente fascinante. Cuando una mujer deja de actuar y empieza a ser, su cuerpo se convierte en un instrumento de precisión emocional. Es como si se activara un sistema de navegación interno que le dice instantáneamente qué le conviene y qué no. Esa conversación que la drena, esa persona que la deja vacía, esa situación que la obliga a ser pequeña, su cuerpo lo detecta antes que su mente pueda racionalizarlo. Y esto no es casualidad. Durante años hemos estado anestesiando nuestras señales internas, ignorando esa voz que nos susurra esto no está bien, silenciando esa sensación en el estómago que nos avisa cuando algo no es para nosotras. Pero cuando finalmente empezamos a escuchar, cuando honramos esas señales, es cuando comienza la verdadera transformación. Porque proteger tu energía no es egoísmo, es un acto de amor propio. Es reconocer que tu paz interior no está en venta, que tu bienestar no es negociable, que tu esencia no es una mercancía que puedes intercambiar por un poco de atención o validación. Y cuando empiezas a vivir desde este lugar, algo mágico sucede. Las personas que realmente te valoran se acercan y las que solo querían aprovecharse se alejan naturalmente. Es como si hubiera una limpieza energética automática que separa lo auténtico de lo superficial, lo que nutre de lo que drena, lo que suma de lo que resta. Y esto no es algo que tú provocas conscientemente, es simplemente el resultado natural de haber encontrado tu frecuencia auténtica.
Y hablando de frecuencia auténtica, déjame contarte algo que cambia completamente la perspectiva sobre las relaciones. Cuando una mujer vive desde el apego, está constantemente sintonizada en la radio del otro. Sus emociones fluctúan según el humor de su pareja. Su autoestima depende de las palabras que recibe. Su paz está condicionada por la atención que le dan o le quitan. Es como vivir en una montaña rusa emocional donde no tienes control sobre el recorrido. Pero hay un momento, un punto de inflexión donde algo se reorganiza completamente en tu interior. Es como si finalmente encontraras tu propia estación de radio, tu propio ritmo, tu propia melodía. Y desde ahí, desde esa sintonía contigo misma, puedes elegir con quién compartir tu música sin perder jamás la conexión con tu esencia. Y esto me lleva a algo que observo continuamente. Existe una diferencia abismal entre el cerebro que ama desde la necesidad y el cerebro que ama desde la plenitud. Cuando amamos desde la necesidad, nuestro sistema nervioso funciona como si estuviera en modo de supervivencia. Cada mensaje que no llega es una amenaza, cada cambio de tono es una señal de alarma, cada silencio es un peligro potencial, es literalmente como una adicción. El cerebro libera dopamina cuando recibe la dosis de validación y entra en una especie de síndrome de abstinencia cuando no la recibe. Y como toda adicción, te hace creer que sin esa sustancia externa no puedes funcionar, que sin esa persona no puedes ser feliz, que sin esa validación no tienes valor. Pero cuando una mujer encuentra su centro, cuando aprende a generar su propio bienestar interno, su cerebro literalmente se recalibra. Es como si recordara que puede producir serotonina, endorfinas, todos esos neurotransmisores de bienestar de forma natural y sostenida. Y esta independencia química se traduce en una presencia completamente diferente en el mundo. Porque cuando ya no dependes de factores externos para tu bienestar, cuando ya no necesitas que alguien más te llene el tanque emocional, irradias una energía que es genuinamente magnética. No es una estrategia, no es un juego, no es una técnica de seducción. Es simplemente el resultado natural de estar completa en ti misma. Y quiero que reflexiones sobre algo. ¿Has notado cómo cambia tu lenguaje corporal cuando no necesitas nada de nadie? Tu espalda se endereza naturalmente, tu mirada se vuelve más directa, tu voz suena más firme. No es que estés fingiendo seguridad, es que finalmente la estás sintiendo. Es como si tu cuerpo hubiera estado esperando toda la vida este momento para expandirse completamente. Porque durante años muchas de nosotras hemos estado viviendo encogidas, haciéndonos pequeñas para no incomodar, para no parecer demasiado, para no asustar a los hombres con nuestra intensidad. Pero cuando te desapegas, cuando ya no necesitas la aprobación de nadie, puedes ocupar todo el espacio que mereces. Puedes ser toda la mujer que eres, sin disculpas, sin explicaciones, sin pedir permiso. Y esto es lo que realmente asusta a algunas personas. Una mujer que ya no necesita ser salvada, que ya no busca ser completada, que ya no está disponible para drama o manipulación. Porque cuando encuentras tu poder interior, automáticamente te vuelves incompatible con relaciones tóxicas. Es como si hubiera una repelencia natural hacia todo lo que no esté a la altura de tu nueva vibración. Pero aquí está la parte hermosa. Al mismo tiempo que repeles lo que no te conviene, atraes lo que sí te corresponde. Es como si el universo hubiera estado esperando que te valoraras para enviarte personas que también saben valorarte. Y no es magia, es simple coherencia energética. Porque cuando irradias completitud, atraes completitud. Cuando irradias amor propio, atraes amor genuino. Cuando irradias paz interior, atraes relaciones pacíficas. Es una ley tan natural como la gravedad,
pero tan poco comprendida como la física cuántica. Y déjame contarte algo que me parece profundamente liberador. Cuando una mujer se vuelve inquebrantable, no es porque se haya endurecido o cerrado. Al contrario, es porque ha encontrado una flexibilidad auténtica. Es como un roble que puede soportar las tormentas más fuertes precisamente porque sus raíces son profundas y su tronco es flexible. Esta flexibilidad auténtica te permite doblarte sin romperte, fluir sin perderte, adaptarte sin traicionarte. Puede ser suave sin ser débil, puede ser tierna sin ser vulnerable, puede ser amorosa sin ser dependiente. Es una paradoja hermosa. Cuanto más fuerte te vuelves interiormente, más gentil puedes ser exteriormente. Y esto cambia radicalmente la calidad de tus relaciones. Ya no necesitas estar en modo defensivo constante. Ya no necesitas construir murallas para protegerte. Ya no necesitas máscaras para ser aceptada. Puedes ser auténticamente vulnerable, porque sabes que tu valor no depende de la respuesta del otro. Porque la vulnerabilidad auténtica solo es posible desde la fortaleza interior. Es como tener un hogar interno tan sólido que puedes abrir las puertas sin miedo a que alguien entre a robarte. Sabes que lo más valioso que tienes, tu esencia, tu amor propio, tu paz interior, no puede ser tocado por nadie más. Y esto me lleva a algo que observo constantemente. Las mujeres que han encontrado esta fortaleza interior tienen una forma muy particular de hablar sobre el amor. Ya no hablan de encontrar el amor como si fuera algo que está perdido. Ya no hablan de conseguir un hombre como si fuera un trofeo. Ya no hablan de ser elegidas como si su valor dependiera de la elección de otro. En cambio, hablan de compartir, de acompañar, de crear juntos. Hablan de elegir y ser elegidas desde la abundancia, no desde la carencia. Hablan de amor como expansión, no como posesión. Hablan de relaciones como jardines que se cultivan juntos, no como batallas que se ganan o se pierden. Porque cuando ya no estás apegada al resultado, puedes disfrutar del proceso. Cuando ya no necesitas garantías sobre el futuro, puedes estar completamente presente. Cuando ya no tienes miedo de perder, puedes amar sin reservas. Y esta es la paradoja más hermosa del desapego. Al soltar el control, ganas toda la libertad. Y hablando de libertad, déjame contarte algo que cambia completamente la perspectiva sobre la soledad. Durante años, muchas mujeres hemos visto la soledad como una sentencia, como algo que hay que evitar a toda costa. Hemos preferido relaciones mediocres antes que estar solas. Hemos aguantado maltrato antes que enfrentar el vacío. Pero cuando una mujer se desapega, cuando encuentra su centro, la soledad se transforma en algo completamente diferente. Ya no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio sagrado donde puede reconectar consigo misma. Ya no es una ausencia dolorosa, sino una presencia nutritiva. Ya no es algo que temer, sino algo que celebrar. Porque en la soledad auténtica, libre de la necesidad de validación externa, es donde realmente puedes escuchar tu propia voz. Es donde puedes reconectar con tus deseos genuinos, con tus sueños auténticos, con tu esencia más pura. Es donde puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Y desde esta soledad nutritiva, desde esta conexión profunda contigo misma, puedes elegir con quién compartir tu vida desde un lugar completamente diferente. Ya no buscas a alguien que te complete, sino a alguien que complemente tu completitud. Ya no buscas a alguien que llene tus vacíos, sino a alguien que celebre tu plenitud. Esta es la diferencia entre necesitar y elegir, entre depender y decidir, entre ser rescatada y ser acompañada. Y cuando una mujer vive desde este lugar, cuando ama desde esta frecuencia, se vuelve verdaderamente irresistible. No porque
esté jugando algún juego o aplicando alguna técnica, sino porque está siendo completamente auténtica. Y la autenticidad, mi querida, es magnética. Es como una luz que no puede ser ignorada, una presencia que no puede ser fingida, una energía que no puede ser imitada. Cuando una mujer es auténticamente ella misma, cuando no necesita ser nadie más para ser amada, irradia una confianza que es genuinamente atractiva. Porque la confianza auténtica no grita, no compite, no se defiende, simplemente es como un lago profundo que refleja el cielo sin esfuerzo, que mantiene su tranquilidad incluso cuando hay tormentas en la superficie. Es una presencia que tranquiliza, que inspira, que invita a la paz. Y esto me lleva a algo que creo que es fundamental entender. Cuando una mujer se vuelve inquebrantable, no es porque se haya vuelto invulnerable, es porque ha aprendido a sostenerse en su propia vulnerabilidad. Ha encontrado la fortaleza en su sensibilidad, el poder en su ternura, la seguridad en su autenticidad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con integridad a pesar del miedo. No es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesar el dolor sin perderse en él. No es la ausencia de necesidades, sino la capacidad de satisfacer tus necesidades sin depender de otros. Y cuando una mujer encuentra esta fortaleza auténtica, cuando aprende a ser su propio refugio, su propia fuente de amor, su propia compañía más querida, se libera de la prisión del apego. Ya no necesita aferrarse a nada ni a nadie porque sabe que todo lo que necesita para ser feliz ya está dentro de ella. Esto no significa que se vuelva fría o distante. Al contrario, puede amar más profundamente porque ya no ama desde la necesidad. Puede dar más generosamente porque ya no da desde la carencia. Puede recibir más plenamente porque ya no recibe desde la desesperación. Es como la diferencia entre ser un mendigo y ser un rey. El mendigo ruega por monedas porque no tiene nada. El rey puede dar oro porque tiene abundancia. Cuando una mujer encuentra su abundancia interior, puede amar como una reina, generosamente, sin expectativas, sin condiciones. Y esto, querida, es lo que realmente significa ser inquebrantable. No es ser dura como una roca, es ser flexible como el agua. No es ser invulnerable como el acero, es ser resiliente como el bambú. No es ser independiente como una isla, es ser interdependiente como parte de un ecosistema. Porque la interdependencia saludable solo es posible entre dos seres completos. Es la diferencia entre dos mitades desesperadas tratando de formar un entero y dos enteros decidiendo crear algo aún más hermoso juntos. Es la diferencia entre necesitar a alguien y elegir a alguien, entre depender de alguien y decidir caminar junto a alguien. Y cuando una mujer vive desde este lugar, cuando ama desde esta frecuencia, se convierte en una invitación viviente al crecimiento, a la autenticidad, a la plenitud. No porque esté tratando de cambiar a nadie, sino porque su propia transformación inspira transformación en otros. Es como cuando una flor florece, no está tratando de enseñar a otras flores cómo florecer, simplemente está haciendo lo que es. Pero su fragancia, su belleza, su presencia inspira a todo el jardín. Así es una mujer inquebrantable. No predica, no enseña, no trata de convencer. Simplemente es, y en ese ser auténtico, en esa presencia plena, en esa vida vivida desde el propio centro, se convierte en una inspiración silenciosa para todos los que la rodean. Esta es la verdadera revolución. No cambiar al mundo gritando, sino transformarlo siendo. No salvar a otros, sino salvarse a sí misma. No buscar el amor, sino ser amor. No perseguir la felicidad, sino ser felicidad. Y cuando una mujer encuentra esto, cuando vive desde este lugar, se da cuenta de que nunca estuvo rota, nunca estuvo incompleta, nunca estuvo perdida. Simplemente estaba dormida, esperando el momento perfecto para despertar a su propia magnificencia. Porque ese momento, querida, no es cuando encuentres al hombre perfecto.
No es cuando te cases, no es cuando tengas hijos, no es cuando logres esa promoción o pierdas esos kilos o compres esa casa. Ese momento es ahora. Ahora que estás escuchando estas palabras, ahora que algo en tu interior está resonando con esta verdad, ahora que puedes sentir que hay algo más esperándote del otro lado del miedo. El despertar no llega con fanfarrias ni certificados. Llega como un susurro en la madrugada, como una certeza que no necesita explicaciones, como una paz que no depende de circunstancias externas. Llega cuando finalmente te das cuenta de que la mujer que has estado buscando en los ojos de otros, en la validación externa, en el amor romántico, siempre ha estado aquí dentro de ti, esperando pacientemente a que dejaras de buscarla fuera. Y desde ese despertar, desde esa reconexión con tu esencia más auténtica, todo cambia. No porque cambies a las personas a tu alrededor, sino porque cambias la energía con la que interactúas con el mundo. Ya no vibras en la frecuencia de la necesidad, vibras en la frecuencia de la elección. Ya no emites señales de carencia, emites señales de abundancia. Y el mundo, querida, siempre responde a la energía que emites. Siempre. Es una ley tan precisa como la física, tan inevitable como el amanecer. Cuando emites necesidad, atraes a quienes se alimentan de esa necesidad. Cuando emites completitud, atraes a quienes valoran esa completitud. Cuando emites amor propio, atraes amor genuino. Esta es la verdad que nadie te enseñó. No eres responsable de amar a otros hasta que te ames a ti misma. No eres responsable de salvar a otros hasta que te salves a ti misma. No eres responsable de hacer feliz a nadie hasta que encuentres tu propia felicidad. Y cuando finalmente asumes esta responsabilidad sagrada contigo misma, cuando te conviertes en la protagonista de tu propia vida, en lugar de ser la actriz de reparto en la vida de otros, es cuando verdaderamente te vuelves inquebrantable. Porque inquebrantable no significa que no pueda ser tocada por el dolor. Significa que el dolor ya no puede destruir. Inquebrantable no significa que no pueda ser herida. Significa que las heridas ya no pueden definirte. Inquebrantable no significa que no puedas caer. Significa que siempre puedes levantarte. Y desde esta fortaleza auténtica, desde esta conexión profunda contigo misma, desde esta capacidad de sostenerte en tu propia verdad, puedes finalmente amar como estabas destinada a amar, libremente, completamente, sin reservas, sin apegos, sin miedos. Porque cuando ya no tienes nada que perder, porque ya eres todo lo que necesitas ser, puedes darlo todo. Cuando ya no dependes de nadie para tu felicidad, puedes hacer felices a otros desde la abundancia. Cuando ya no necesitas ser amada para sentirte valiosa, puedes amar desde la generosidad más pura. Esta, mi querida, es la invitación que la vida te está haciendo en este momento. No a encontrar el amor, sino a ser amor. No a buscar la completitud, sino a reconocer tu completitud. No a perseguir la felicidad, sino a despertar a la felicidad que ya vive en ti. Porque tú, exactamente como eres en este momento, con todas tus heridas y cicatrices, con todos tus miedos y dudas, con toda tu historia y tu presente, ya eres suficiente, ya eres completa, ya eres inquebrantable. Solo necesitas recordarlo. Y quiero que entiendas algo muy profundo sobre este recordar. No es algo que sucede de una vez y para siempre. Es un proceso, un despertar gradual que va ocurriendo en capas. Como cuando pelas una cebolla y cada capa revela algo más auténtico, más puro, más verdadero. Habrá días donde te sentirás completamente conectada con esta verdad, donde caminarás por el mundo irradiando esa confianza inquebrantable, sintiendo en cada célula de tu cuerpo que eres suficiente, que eres completa, que eres libre. Y habrá otros días donde tal vez dudes, donde esa vocecita del miedo trate de convencerte de que todo esto es una ilusión, de que en realidad sí necesitas a alguien más para estar bien. ¿Y sabes qué? Eso está perfectamente bien, porque ser inquebrantable no significa ser perfecta. No significa nunca tener momentos de vulnerabilidad o inseguridad. Ser inquebrantable significa tener la capacidad de
de reconocer esos momentos sin juzgarte, de atravesar esas emociones sin perderte en ellas, de volver a tu centro una y otra vez con la paciencia y la compasión que le darías a una niña pequeña que está aprendiendo a caminar. Porque en cierta manera, querida, eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás aprendiendo a caminar en una nueva versión de ti misma. Estás aprendiendo a habitar un cuerpo que ya no se contrae por miedo al rechazo. Estás aprendiendo a usar una voz que ya no se silencia para complacer a otros. Estás aprendiendo a ocupar un espacio que ya no se hace pequeño para que otros se sientan grandes. Y como todo aprendizaje genuino, esto requiere práctica, paciencia y sobre todo una compasión infinita contigo mismo. Porque la mujer que has sido durante años, esa que se doblaba para encajar, esa que mendigaba amor, esa que vivía desde el miedo, ella no era tu enemiga. Ella era la mejor estrategia que tenías en ese momento para sobrevivir en un mundo que tal vez no te enseñó que ya era suficiente. Pero ahora que estás despertando a esta nueva verdad, puedes agradecerle a esa versión de ti por haber hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Puedes honrar su valentía, su resistencia, su capacidad de seguir adelante, incluso cuando no sabía cuál era el camino. Y pues, con infinita ternura, permitirle que descanse mientras tú te conviertes en quien siempre estuviste destinada a ser. Porque aquí está algo que muy pocas mujeres comprenden. La transformación real no se trata de matar a quien eras antes. Se trata de integrar todo lo que has sido en una versión más completa, más auténtica, más poderosa de ti misma. Es como si todas las versiones anteriores de ti hubieran sido ensayos preparándote para este momento, para esta encarnación más plena de tu esencia. Y desde esta integración, desde esta aceptación amorosa de todo tu camino, surge una fortaleza que es genuinamente inquebrantable. No porque sea rígida, sino porque es flexible. No porque sea invulnerable, sino porque es resiliente. No porque no pueda ser tocada, sino porque puede ser tocada profundamente sin ser destruida. Esta es la paradoja más hermosa del verdadero poder femenino. Cuanto más auténticamente vulnerable te permites ser, más fuerte te vuelves. Cuanto más profundamente sientes, más clara se vuelve tu intuición. Cuanto más completamente te amas, más expansivamente puedes amar a otros. Y esto, querida, es lo que el mundo necesita ahora mismo. Mujeres que amen desde la plenitud, que den desde la abundancia, que lideren desde la autenticidad, mujeres que no necesiten ser salvadas porque ya se han salvado a sí mismas, mujeres que no busquen ser completadas porque ya han encontrado su completitud, porque cuando una mujer vive desde este lugar, no solo transforma su propia vida, transforma todo lo que toca. Sus hijos aprenden que el amor no duele, que las relaciones no son batallas, que ser auténtico es la mayor fortaleza. Sus parejas aprenden lo que es amar y ser amados sin condiciones, sin manipulación, sin drama. Sus amigas se inspiran a encontrar su propia fortaleza interior. Es como arrojar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden infinitamente, tocando costas que nunca imaginaste alcanzar. Tu transformación personal se convierte en un regalo para el mundo, en una invitación silenciosa para que otros también despierten a su propia magnificencia. Y esto, mi querida, es el verdadero legado de una mujer inquebrantable, no lo que logra o posee, sino lo que inspira en otros. No las batallas que gana, sino la paz que irradia. No el amor que recibe, sino el amor que es. Porque al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, no recordarás tanto los momentos donde alguien te eligió, sino los momentos donde te elegiste a ti misma. No recordarás tanto las veces que fuiste amada, sino las veces que fuiste amor. No recordarás tanto cuando te sintiste completa por otro, sino cuando descubriste que ya eras completa. Y esa, querida mía, es la verdadera definición de una vida bien vivida.
una vida donde nunca traicionaste tu esencia, donde nunca te hiciste pequeña para que otros se sintieran grandes, donde nunca confundiste tu valor con la opinión que otros tenían de ti. Una vida inquebrantable.